Conexionistas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Conexionistas, una emisión más de la serie de cultura política. Ya está con nosotros Alejandro Envila Fischer, periodista académico, y vamos a platicar con él. Pues un tema que no podemos evitar. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Amigas, amigos de Conexionistas, efectivamente vamos a reflexionar sobre la muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez, un presidente controvertido y hay mucha tinta derramada al respecto, pero vamos a platicar, Alejandro, gracias por estar aquí contigo, sobre pues este legado, lo que Luis Echeverría representa, lo que dejó, lo que no dejó, un poco para salirnos de esta conversación con el estómago, que lo sataniza, lo glorifica, o quizás no tener un punto de vista distinto. ¿Qué viste, Alejandro? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Eh, Echeverría es una figura controvertida por donde se le vea, ¿no? Por donde lo analices. Un personaje que quiso hacer muchas cosas y que también, creo, detuvo la evolución y el desarrollo y la cultura política del país en muchas otras cosas. Un hombre de grandes sueños, que rescató temas del nacionalismo, que trató de explotar este orgullo de ser mexicano, del mexicanismo. No hay que perder de vista que estamos hablando de un mundo diferente al de hoy. Eran los años 70, por supuesto, la Guerra Fría, la bipolaridad, era la URSS y eran los Estados Unidos, era el capitalismo contra el comunismo, y él quiso mover esta opción de los países del tercer mundo, de los no alineados. Quiso hacer muchas cosas. Creo que acabó cometiendo muchos errores. Le costaron al país y le costaron a generaciones de mexicanos. Bueno, la nuestra es una de las generaciones de mexicanos damnificadas por un manejo económico irresponsable, por esta idea de que todo tiene que subsumirse a la política y que la política manda y que la política puede manipular el mercado, los mercados, sin importar las variables económicas, que las cosas pueden ocurrir por decreto. Son temas y son conceptos que se vivieron en ese tiempo, ¿no? Pues Echeverría sale de la Secretaría de Gobernación para ser presidente, bueno, candidato en un sistema de partidos que además era no competitivo, donde el que era el candidato del PRI ganaba la elección. La verdad es que es justo el modelo de la no competencia política, de la alternancia dentro del PRI, porque bueno, ya lo hemos platicado en estas mesas, el gobierno de Luis Echeverría, siendo priista, no tenía nada que ver en cuanto a orientación con el gobierno de Miguel Alemán, siendo priista también. Era una alternancia completa. Dicen que Echeverría era un comunista. La verdad es que yo no lo creo. Creo que era un hombre con una enorme necesidad de tratar de controlar todo, de construir un Estado fuerte. Por supuesto, no era un demócrata. Eso creo que está más que claro, pero tampoco creo que fuera un comunista. Creo que tenía claro cuál era la situación de México en cuanto a su relación con los Estados Unidos. Hay muchas crónicas que lo colocan como un agente de la CIA en México, un hombre que recibía y recibió en diferentes ocasiones dinero de la CIA, como un informante de la CIA, desde que era subsecretario de Gobernación. En uno de los archivos, en uno de los información que libre el presidente Trump, que desclasifica, sale a la luz
Luis Echeverría, donde se confirma que era un informante de la CIA. Era un informante de la CIA. Un Oye. informante, además, a sueldo, que recibía dinero de la CIA. ¿Cómo vamos? Y según, no hay que escandalizarse por esto, o bueno, si quieren, escandalicémonos por esto. Pero también, también un día vamos a encontrar archivos que digan que Juan Pablo II era un informante de la CIA, ¿eh? Sí. También vamos a encontrar no, era un brazo operador del... A ver, bueno, oye, a mí no era poco común, ¿eh? No era poco común. A mí es lo que me llamó mucho la atención dentro de todo lo que pasó, porque pues, ya sabes, las redes sociales se soltaron y se soltaron durísimo con todo. Sí. Y la comparación, llegó la comparación y la mayoría de la gente que está en contra del actual gobierno, que de alguna forma es su posición, a compararlo, ¿no? Es el Echeverría actual, es su legado, es de su padrino, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ese tema? Estamos heredando, estamos, como decía Edgar, y lean este texto, lo escribió Edgar precisamente el mismo sábado, sobre Echeverría, está colgado en Conexionistas. ¿Qué opinas tú en este texto? A ver, mira, yo creo que no podemos perder de vista dos cosas. Muchos dicen, es que él se afilió al PRI cuando Echeverría era presidente de la República. Bueno, si alguien quería hacer política en aquellos años, era el PRI o el PRI. Sí, no había alternativas, ¿no? Ahora, creo que sí sería muy difícil ignorar que esa obsesión por el control político que caracterizó al gobierno de Luis Echeverría es una obsesión que vemos en el gobierno del presidente López Obrador. Querer controlar todo, querer colocarse como el gran árbitro, como el gran director de toda la vida política del país. Vamos, estos términos del país de un solo hombre son del echeverreísmo. Sí. De la presidencia fuerte, todopoderosa, insisto, el Estado por encima, no solo del mercado, el Estado por encima de las instituciones, y esta creencia de que todo puede hacerse a partir de un decreto, es son prácticas políticas de Luis Echeverría. Sí estamos viendo reeditados muchos estilos de hacer política de Luis Echeverría. Eso no quiere decir que el presidente López Obrador sea una copia de Luis Echeverría. Yo he leído cosas tan cosas en las redes sociales, como por ejemplo un tuit del diputado panista Jorge Triana, donde, bueno, literalmente le da el pésame al presidente López Obrador por la muerte de su mentor político, de ese tamaño. Fíjate que en el artículo que escribí en la caja de Petri, yo me quise enfocar más allá de la comparación, sino identificar cuál es el legado, porque yo sostengo que cada presidente en México, cada cabeza de Estado, pero sobre todo en México, influye la manera de entender, asimilar, analizar y reproducir la política. Y más allá de la política y la cosa pública, sino las relaciones con el poder. Y me parece que cada presidente pone un sello, desde cosas tan ridículas como el saludo, como la manera en que entregas la información, a qué le das valor. O sea, se establece todo un código de valores que se instala en la vida y que llega hasta el hogar. Y yo creo que los dos presidentes que más han influido, y no con esto quiero decir que los anteriores no lo hayan hecho, fueron Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari, justamente por lo diametralmente opuestos, por el peso que tenía su intervención en la vida nacional. Y la reflexión que yo me quedé con Echeverría fue la siguiente: o sea, si quitamos el nombre del presidente y vemos estas prácticas, entonces estas prácticas de que todo el saludo, las formas en política tienen que tener un rito específico, ¿no? Luis Echeverría terminó de darle todo el sonsonete y entonces hoy no tenemos ese sonsonete. Bueno, de repente Enrique Peña Nieto copiaba sus saludos y sus formas y su proxemia, ¿no? Los ademanes. Pero hoy la política la mexicana no puede ocurrir si no tiene este rito de formas.
Parece ser que es obligado. ¿Quieres hacer política? Entonces lo tienes que tener. Y hoy López Obrador lo que está haciendo es poner las suyas. Pero pareciera ser que no podemos escapar de eso. Ahora, en cosas más drásticas, ¿no? La formación de cuadros. O sea, si en alguien creció el aparato burocrático con el tema de la cooptación como una especie de herramienta política clara para meterme a la panza del gobierno, como tú ya lo dijiste, si quieres hacer política, pues tienes que meterte al PRI. Quieres tener futuro en la carrera política, tienes que trabajar en el gobierno. Y el gobierno multiplicó, ¿no? Su aparato burocrático, ¿no? De manera impresionante con Luis Echeverría. Entonces, los mecanismos de cooptación siguen siendo vigentes. Es métetelos a la panza. Es más, los empresarios los empezaron a reproducir. Quieres tener relaciones con los estados, contrata expolíticos y mételos como, ¿no? Algo dentro de tu empresa, darles cargos. Entonces, estos estilos se reproducen que hoy heredamos, ¿no? ¿Qué más heredamos de Luis Echeverría? Pues se hereda de Luis Echeverría esta posibilidad de tener un doble discurso cínico, en donde, por un lado, yo soy o declaro ser amigo, o es más, yo no, ellos, ¿no? Allende y Castro declaran ser mis amigos y soy informante de la CIA. Sí, Entonces, por supuesto. esta doble cara y este tema de lo práctico en la política, ¿no? De verle este sentido pragmático, absolutamente Pragmático. del fin justifica los medios, no importa lo que ocurra, ¿no? Es un tema que hoy más que nunca está vigente y entonces apostar a valores y temas nacionales en serio, pues esta es una conversación de ingenuos. Creo yo la gran diferencia que hay entre Echeverría y cualquier otro presidente, y es ahí la gran ruptura con López Obrador, es el tema de la represión. Ahí Mira, yo creo que ahí sin hay un duda, tema que no los va a hacer, no los hace comparables, pero hay otro tipo de persecución. Hay una persecución a la disidencia clara en donde me incomodan, en donde este ataque a la prensa que no piensa igual que yo, aquellos empresarios que no comulgan mal que yo. Y el último caso diría, oye, es que Echeverría fue el enemigo de los empresarios, de algunos. Y esta manera de hacer política otra vez se repite. Necesito mis empresarios, los míos y los que están en contra de mí. El haber todo el montaje que se hizo para darle el golpe a Excelsior y sacar a Julio Scherer de ahí, se montó empezando por empresarios que se reunieron en casa de Bernardo Quintana a confabular cómo iban a hacer para que esto ocurriera. Y fueron los empresarios amigos de Echeverría. Entonces, yo creo que estos elementos se filtran hoy, ¿no? Entonces, ¿qué presidente de México no tiene sus empresarios favoritos? ¿Conocemos algún presidente, alguien que haga política a la mexicana que deje a todo el empresario fuera? Claro que no, ¿no? Entonces, estas cosas filtran y yo creo que en temas de cultura política, ese es el punto que me interesó, porque si lo juzgamos, si lo está bien, ¿no? Hay cosas que son, digamos, que quedan en la memoria histórica y el tema del 68, de los halconazos y de todo esto de la guerra sucia, ¿no? Pues es inevitable y eso no es justificable, pero hay otras cosas que permean y que están mucho más presentes de lo que queremos, ¿eh? Claro. Robert, Alejandro, para rematar el tema en un minutito. mira, totalmente de acuerdo. Como figura influyente en la cultura política, sin duda Luis Echeverría. Te diría también, el Estado mexicano creció y se metió a la panza a muchos por esta idea de que desde el poder se puede hacer todo. Claro. También el Estado se hizo propietario de un montón de empresas que ni eran importantes ni eran mucho menos estratégicas. Sí. Pero había manera de colocar ahí a un montón de gente, ¿no? Sí. La cooptación, por supuesto. Yo ¿qué rescataría? El momento en el que la economía mexicana pierde su estabilidad y México empieza a tener problemas de crecimiento, Es con él. es con Luis Echeverría. Sí. Las crisis sexenales, a ver, no las inaugura el neoliberalismo, ¿eh? No. Esa es una falsedad del discurso de hoy. Las inaugura el señor Luis Echeverría, la reproduce José López Portillo, y con Miguel de la Madrid, bueno, el país se caía a pedazos. Todo el mundo dice que es un pésimo administrador. Pues con Miguel de la Madrid se empezaron a recomponer las cosas, y no digo que haya sido un gran presidente, simplemente la economía no se arregla en 3, 6 meses o un año o 2 años. Las crisis sexenales, esas
que sus padres, mis padres y los padres de toda nuestra generación vivieron, y a nosotros nos tocó ver de chicos, y conocer de chicos, iniciaron con la irresponsabilidad económica del gobierno de Luis Echeverría. Esa también fue parte de la cultura política que heredó. Que hoy parece que se reproduce. Muy bien, Alejandro. Muy bien. Pues muchas gracias por esta reflexión. Tendríamos que decir algo con respecto a la partida de Luis Echeverría. No estamos seguros de que descanse en paz, pero bueno. Nadie está seguro de eso. Exactamente. Si es que puede que descanse en paz. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Tus redes sociales, Alejandro, tu Twitter. @envilafisher. Y nosotros nos encuentran como Conexionistas, también en Twitter, Conexionistas MX, y en Facebook igual. Nuestro canal en YouTube es como Conexionistas México y Conexionistas en Spotify. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, y lo encuentran en YouTube. Y a Sofía Reynoso, la diseñadora que hace toda la imagen de Conexionistas, la encuentran en Facebook. No se les olvide dejar un me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal Conexionistas México en YouTube. Nosotros somos Conexionistas. Muchas gracias.